Déjeme tomar agua, por lo menos. Buenas noches. Bienvenidos a Códigos en la Tele y tal como lo prometimos con el mono en la apertura, ya está nuestro primer invitado que vino así, se sentó y tiró el tema. Dice, yo quiero hablar de esto, dijo. Así que Seba, no sé qué hacemos. ¿Seguimos el guión o le doy la primera pregunta al entrevistado? Porque él ya quiso imponer el tema. Nos visita el contador Alejandro A.N. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver si llegamos, porque mi brazo es corto. Sí. El tuyo es normal, pero el mío es corto. No. ¿Cuánto medí? Porque no, es un poco alto hablando de eso. 1,86. 1,86. No tanto. Yo soy muy petizo, entonces. Alejandro 80 A.N. kilos. 80, bien, en forma. Contador. Nosotros le decimos economista, él no quiere que le diga economista, no quiere usurpar títulos, pero la verdad que sabe mucho de la economía, especialmente relacionado con las pymes, amigo de la casa. Vamos a ver si sigue teniendo relación con el mono, ya le vamos a preguntar. Y también integrante de la CEM, Confederación Económica de Emisiones. Así Tesorero. que, bueno, tesorero, por eso lo trajimos. Acá, si fueras vicepresidente o secretario no venías. Bueno, la idea es analizar un poquito la economía y los vaivenes, que de eso sabes bastante y sabemos bastante los argentinos de la economía nacional. Pero bueno, ¿cómo andás con el mono? Para empezar. Muy ¿Bien? ¿Seguro? Sí, siempre bien. Sí. Oye, no hay problema. Vamos a ver. No es un pájaro, no es un avión, es Alejandro A.N. y viene volando directo desde la casta para pelearse con este mono. ¡Ja! Cuidado, que ni con la kriptonita los paramos a este. Re pesado el mono, ¿eh? Qué serie la de Superman, por favor. El mono, ya está, te ubicó en la casta. Para nada. ¿No? No, nunca. A ver, no coincido para nada. No, estoy A totalmente. él, decirle algo, arreglar, no Estoy sé. en las antípodas. Ajá. Siempre estuve, podríamos decir, del otro lado del mostrador. Y eso, sí, así como dicen, que nadie resiste un archivo, y es muy fácil ir para atrás y ver si en algún momento pertenecí. Está bueno eso lo de estuve del otro lado del mostrador porque puede ser cualquiera de los lados. A ver, ¿por qué? A ver, siempre digo, si después de tantos años de trabajo gremial empresario y profesional, uno está... Se mantiene vigente. Claro, si uno está vigente, no debe ser de casualidad, ¿no? Porque, pero bueno. Bueno, igual a lo de la casta había escuchado a alguien que decía, hoy ser de la casta es un elogio. Decía, al final que no entendí mucho. Y alguien del gobierno dijo eso. Tendría que ser alguien que habrá estado en otros gobiernos. Bueno, contame un poquito. Mucha gente sé que está el empresario, obviamente, el comerciante, pero el común de la gente también, porque todos pagamos impuestos directo o indirectamente, ¿no? Sí. Contame un poquito tu visión sobre la disolución de la AFIP y la creación de esto que es el Garca o Arca. Arca, ¿no? A ver, para mí, porque ayer veía también una encuesta de una radio de Iguazú, que justamente el título era ¿qué opinás sobre la disolución de la AFIP? No se disuelve. No hay tal disolución. Así como la AFIP nació en el 96 y podríamos decir terminó su nombre o La denominación. Antes era la DGI y antes tenía otras denominaciones, pero nada que ver. Acá para mí hay algo que no se dijo. Disolver sería que directamente no haya un ente recaudador. Tal cual. O que, no sé, que cambie totalmente la forma de trabajar, sea de la AFIP DGI o de la AFIP DGA, que sería la ex aduana. A mí me preocupa algo. Pónganle el nombre que quieran, pero lo que la gente está esperando es que bajen los impuestos. Y a mí me preocupa cuando de eso no se habla nada, o cuando el ministro Sturzenegger dice que por ahora los impuestos no van a bajar. Entonces, digo yo... No solo eso, se le agregaron. Ahora los diarios, las revistas, todo lo que se imprenta en papel, Claro. Ejemplo, por dar uno, van a tener que tributar. Eso es más costo para la empresa y obviamente para el que compra. Es decir, cuando vayas a querer comprar un diario, te va a salir más caro. Las suscripciones. Todo va a cambiar. Entonces, no era que la idea de este gobierno era bajar impuestos. Todos, como dijiste vos, empresas grandes, empresas chicas, contribuyentes individuales,
Todos estamos esperando que bajen, pero hasta ahora el IVA sigue siendo el 21%, ganancias sigue con las alícuotas que venían de antes. Al contrario, en algunos casos, acordate, determinados contribuyentes individuales no pagaban o la escala estaba súper alta para poder llegar a ser alcanzado por el impuesto a las ganancias en el caso de personas físicas. Claro. Eso bajó de un día para el otro. Y siempre digo, está bien, todos, sea nación, provincia o municipios, necesitan recaudar. Claro. Pero del otro lado hay gente, vos, yo, los operadores, que cuando te aplican el impuesto a las ganancias en forma, podrían decir, elevada, te sacan un dinero que antes vos lo tenías en general destinado al consumo. Claro, no, te mata porque hay empleados que viven de su sueldo. No, O sea, todos viven de su sueldo. Claro, pero digo, vos tenés el comerciante que por ahí, bueno, trabaja a la mañana en la justicia, a la tarde tiene un kiosco. A eso voy. Hay empleados que viven solamente de su sueldo, ¿no? Que no tienen otro ingreso. Sí, Le aplicás el impuesto a las ganancias, le matás. obvio. Deja de comprar camisa, jean, de salir a comer. Pensá lo siguiente. Hace un año, un pasaje en colectivo valía 130 pesos. Y ahora está por encima de los 1.000. Te doy una. Vos que estás en la calle y sabes. Sí, Yo me voy en colectivo a Oberá. sí. Ida y vuelta a Oberá. Hoy, si tenés que tomarte el urbano también allá y acá, Ujú. son 22.000 pesos. Ahí tenés. ¿Cuánto te costaba hace un año? O sea, para ir a Oberá a visitar a mi vieja necesito 20.000 pesos. Bueno, entonces, lo que hay que comparar es, acá lo que hubo, podría decir, una dispersión tremenda entre los precios, sea de bienes y servicios, o sea, por ejemplo, de todas las tarifas públicas, versus los incrementos de haberes. Excepto esta señora que comandaba la ex AFIP y ganaba 32 millones de pesos de sueldo, y así como ella en muchos otros lugares, por ejemplo, nadie habla que los directores de YPF, que solamente del sector estatal son 20, ganan 70 millones de pesos por mes. A ver, entonces, esos no forman parte de la casta en todo caso, pero a lo que voy es, se le está retaseando fondos a los jubilados, se le está retaseando fondos a la educación pública, se le está retaseando a tantos sectores. Yo diría, el esfuerzo tiene que ser parejo, porque a vos te tocó, a mí me tocó, a esta empresa le tocó tener que reacomodarse en forma abrupta a nuevos valores de energía eléctrica, a nuevos valores de suscripciones de programas de televisión, a todo. Entonces, hay algo que... Yo me acuerdo siempre de una frase que tiene 30, 40 años que la dijo un sindicalista. Los precios van por el ascensor y los salarios por la Van escalera. por la escalera. Y ahí está todo. Ubaldini, ¿no? Sí. Ubaldini fue. Escuchándote, llego a la conclusión que para vos cambió el nombre nomás. Por ahí, bueno, achica algunos funcionarios, algunos empleados. 3.100 empleados va a echar supuestamente. Va a pasar a 3.155. Sí. Pero además hay un ¿Es tema. significativo el ahorro? Yo escuché decirle a Dorni que... ¿O tenés 3.000 personas más que ahora dejan de consumir, que son desocupados? Bueno, a eso voy. Y más, pensá que al 30 de septiembre, estamos en octubre, 147.500 personas quedaron sin trabajo, de las que estaban registradas. Es decir, personas que tenían cobertura, 147.500 personas. Personas que tenían derecho a la jubilación, derecho a la obra social, derecho a la ART. Entonces, estas son 3.000 más, vamos a 150.000. Hoy, recién escuché hace 10 minutos, que se viene la privatización del Belgrano Cargas. Belgrano Cargas, sí. Bueno, hay cuántas personas más. A ver, yo no soy quien para decir está bien o está mal. Yo lo que digo es... Lo que genera. Claro, podríamos decir, cuando suceden estas situaciones, yo viví la época de Menem. Y también vi gente que de golpe se encontró con una pila de plata que ponía un maxi kiosco, un taxi, un esto y lo otro. ¿Y después? Pero, a ver, si no naciste para eso, ¿cómo haces para continuar viviendo de eso? Entonces,
Yo acá, además, hay un tema no menor. Esas personas, o gran parte de esas personas que van a quedar desafectadas, seguramente estaban encargadas de el cobro de impuestos, es decir, de hacer inspecciones, de tratar con los contribuyentes. Me dicen, no, todo inteligencia artificial ahora. Pero no, es decir, uno quiere decir, cuando yo te digo, no sé, mi número es este y vos hoy me decís este otro, hablamos. Avisale que en la Argentina, a la inteligencia artificial, que estamos en Argentina, que le encontramos siempre la quinta pata al gato acá. Bueno. Eso justo te iba a preguntar. Está más adelante, pero ya que estás en el tema, ¿cómo va a incidir, por ejemplo, en AFIP Aduana que tiene que controlar el puente? Que siempre hubo, porque si hay un organismo donde siempre se dijo que faltaba gente, justamente, es en aduana. Así como hay en otros lugares que se critica que hay mucho empleado, en aduana siempre se dice que algunos dicen que es de aduanas, otros dicen que es migraciones, pero hoy, por ejemplo, estaban abiertas 2 casillas nomás. No sé si sabías. Entonces, imagínate que si con 8 a veces hay unas colas kilométricas, imagínate con 2 y directamente vas a tener que venir en canoa. ¿Se cierran sedes en Misiones? ¿La de Oberá, la de Posadas actualmente? Sedes no se van a cerrar, pero sí, por ejemplo, de la agencia Posadas tengo entendido que se van entre 30 y 50 personas. Es decir, están con nombre y apellido. Y eso, por ejemplo, en lo que es de... Che, yo conozco varios que están re contentos porque dicen que la FIP desaparece. Piensan que no los van a perseguir más. Vos nomás sabés, si ya les tienen preparada una suite con vista al arca. Acá en Posadas hay unos cuantos que ya tienen que ir preparando el bolsillo, papá. Bueno, ¿será que va a haber más controles? No coincido con el mono ahí, porque con menos gente, con el mismo sistema informático, con la misma estructura y con menos personal, no creo que puedan controlar más. Si hoy la FIP tiene muchas fallas en sus sistemas informáticos, básicamente en todo lo que tiene que ver con el SIAP, que es un sistema integrado de aplicaciones, podrían decir que no están en línea, hay problemas, hay delay y bueno, problemas, lo digo yo como usuario desde el punto de vista de profesional. Entonces, creo que se tendrían que haber abocado a mejorar eso y después sí dar el salto. Bueno, yendo a lo que decía el mono recién, por ejemplo, había gente que ayer entre un poco azorada y un poco en serio, un poco en broma, decía, che, tengo que pagar el 931 con las cargas sociales, porque de eso no se dice nada. Claro. Es decir, ¿por qué y a qué voy? La AFIP o ex AFIP tuvo siempre 3 grandes direcciones: la AFIP DGI, la AFIP DGA y el sector que se llama Dirección de la Seguridad Social, que siempre trabajaban, podríamos decir, en línea con el ANSES y con el Ministerio de Trabajo de la Nación. De eso no se dijo nada. Entonces, sigue, no sigue, cómo sigue. A veces... Por las dudas no pago. No, yo te diría que por la duda no pagás. El pensamiento del común, digo, es por la duda no pago y en este tramo seguro va a haber una recaída en la recaudación. Claro, pero además hay un tema no menor. Las tasas de interés que está cobrando la FIP no tienen nada que ver hoy con las tasas de inflación. Bueno, mira, te quiero decir, Balanda, que no es que no le escuché al mono. Lo escuché muy bien, pero no quise ahondar en el tema, porque dijo, acá en Posada hay muchos que deben estar asustados y qué sé yo. Y si yo le insisto al mono, va en la próxima salida a tirar nombres. Y como no quiero quedar mal con nadie todavía, hice que no le escuché al mono ahí en la amenaza. Porque viste que dijo, acá en Posada hay muchos que tienen que preparar la billetera, así que mejor no le quiero tirar la lengua. Cuando volvemos, ¿te quedás? Vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos hablamos de lo que vos propusiste cuando llegaste acá. Dijiste, quiero hablar de cuándo va a comenzar a rendirle la plata a los argentinos y a los misioneros. Así que vamos a hablar de ese tema. Estamos con el contador AN, tesorero de la Confederación Económica de Misiones. Bienvenido a tu origen. Un viaje a lo que somos. Un camino que elegís vivir todos los días. Salvaje, natural, plagado de aventuras y emociones. Impregnada de la selva misionera y la tierra colorada. Cuna y refugio del agua más pura y natural. Agua de las Misiones. El agua de la selva. Seguimos en Códigos en la Tele. Bueno, quedaba el planteo de Alejandro AN pendiente. Y la preocupación también, porque cuando vino acá se sentó, lo primero que dijo es, yo quiero hablar de que
¿Cuándo va a alcanzarle la guita a los argentinos? ¿Cuándo va a empezar a rendir el peso? ¿Cuándo va a pasar eso? No tengo idea, porque a este ritmo... Vos querés saber también. Por supuesto. A mí me gustaría que Adorni, por decir un nombre que podrían decir... Porque es la voz cantante hoy. El hombre de los medios, que nos diga, no a mí solamente, a todos. Es decir, yo te voy a decir una cosa, yo siempre pienso en la persona de a pie, no pienso en mí. A ver, yo pienso siempre en el bienestar general, no pienso nunca en el sector maderero, en el sector yerbatero, en el sector tealero, en el sector del turismo. No. Pienso en esa persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para tomar un colectivo y venirse a trabajar. Que no puede comprar a veces un paquete de yerba para hacerse un buen mate. Bueno, entonces, a eso voy, es decir, es todo un tema, porque no es solamente la yerba, es los chicos que van a la escuela y que por más que sean escuelas de educación pública, de gestión privada, o sea, con ayuda del Estado, cuesta pagar la cuota. Entonces, es todo, es decir, y si le mandás a la escuela pública también, tenés que pagar, comprarle la mochila, la cartuchera, todo, el lápiz, el repuesto. No voy a dar nombres de escuelas que son de educación pública, pero que uno sabe que es el Estado el que paga los sueldos y las cargas sociales. Pero a fin de mes te llega una cuota, es decir, claro, salvo alguna escuela parroquial que todavía esté quedando, en general todas cobran algo. Entonces, cuando uno escucha, tengo 3 chicos, que encima es el uniforme de invierno, el uniforme de verano, sí, el de gimnasia, el del día de lo que sea, que hay que hacerle un disfraz, porque tienen que participar y porque los chicos obviamente quieren participar, no quieren estar ahí en la tribuna solamente. Entonces, a eso voy yo. Es decir, uno ve muchas veces, dice, pero ¿cómo no le van a poner la luz de stop a ese auto? Que sale a lo mejor 500 pesos. Y a lo mejor no lo tiene, o a lo mejor se le pasó, sí, y vos decís, si le agarran un control, por ahí le sacan el auto. Sí, no, ni hablar de salir a comer un fin de semana, de ir al cine. El tema está en que, hoy se habla mucho de la inflación, que afortunadamente descendió, que estamos en ese promedio del 4%, pero los sueldos siguen siendo sueldos 2023. Primero que han tenido una pequeña recuperación. Mira, el otro día había un trabajo en una consultora, en donde se tomaban diferentes elementos. El único sector al que el gobierno le puso de alguna manera todas las fichas es al sector que cobra AUH y la tarjeta alimentar. Que está bien, hay que decirlo también. No, está bien, sin lugar a dudas, es decir, coincido absolutamente. Ese sector está cobrando 26% por encima de la inflación. El resto, universidades, sector privado, alquileres, precios de departamentos, todo para abajo. Es decir, todo se tomaba en el trabajo como punto cero diciembre de 2023. Y de ahí para acá, uno veía que la curva de todo lo que tenía que ver con, vuelvo a decir, AUH y tarjeta alimentar, estaba 26 puntos por encima de la inflación acumulada, que no es poca, porque la inflación acumulada del año está más allá, está bordeando el 110%. Entonces, acá hay un tema. Y el año que viene va a ser 45 si la cosa va bien. Sí, a ver, que ellos en el presupuesto pusieron 18. Qué locura, ¿no? Entonces, 40% o 18, vamos a tomarle la del 18. Claro, es un montón, pero estamos tan contentos porque venimos de tanto. Pero acá hay un tema que muchas veces no se habla o muchas veces se esquiva. Y es, primero, ¿alguien sabe a ciencia cierta la cantidad de empresas formales que se han pasado a la informalidad? Que de un día para el otro cerraron, bajaron, y la que era supermercado Ariel, ahora es supermercado Alejandro, a nombre de otra persona, totalmente en negro. A ver, ¿y de eso no se habla? Es decir, todo eso que es pérdida de recaudación. Achicar el Estado tiene esas consecuencias también. Claro, pero además hay una cosa, todo es pérdida de recaudación, y además son personas que a lo mejor antes estaban
con toda la cobertura de la seguridad social y hoy están totalmente en la informalidad. Entonces, hay un menú de temas que a mí me gusta hacer foco y que a mí me... A ver, yo te digo algo. A mí lo que me gustaría, porque además hay un tema, el sector privado, ¿vos pensás que no querría pagar más a la gente que trabaja? Pero por supuesto que querría pagar más, pero no dan los márgenes. Hay muchos sectores hoy que están empatando y a gatas. Y que además hoy existe un paraguas en donde el empresario o el contribuyente que no paga IVA, que no paga ganancias, que no paga cargas sociales, solamente teniendo el certificado PYME al día, la FIP no tiene posibilidad de embargarle las cuentas de banco. Pero eso termina el 31 de diciembre. ¿Alguien sabe esa bola de nieve de cuántos miles de millones es? Nadie lo sabe, nadie lo dice, nadie lo pone sobre el mostrador. ¿Alguien sabe la cantidad de planes? Le digo más, planes que entraron con la moratoria y que ya tienen la primera cuota sin pagar. Entonces, esos temas hay que discutir. A ver, hay un tema que también quiero traer a colación. 5 secretarios pymes pasaron hasta ahora, en 10 meses de gestión. Y entonces, a ver, dejaron de haber líneas de financiamiento, líneas de capacitación, líneas para tratar de... No puede ser que una pyme con 5 o con 10 empleados tribute, en el caso de la seguridad social, lo mismo que, por ejemplo, Aluar. No existe, o que Coto, que tiene 20.000 empleados. No, ¿cómo es? Tendría que haber... A ver, si alguien supiera a ciencia cierta que, por ejemplo, Estados Unidos y los países europeos son los mayores subsidiadores de empresas en todo lo que tiene que ver con el arco agroindustrial. Es decir, ¿de eso no se habla? ¿O por qué podrían ser los famosos precios sostenes? Es para que el que planta lo que sea, que no haya pérdida. Es decir, que no tenga que irse a vivir, no sé, al cordón industrial en una villa de emergencia, sea donde sea, en Francia, en España o en Estados Unidos. Hablamos del subsidio a veces como una mala palabra y cierto sector de la política lo plantea como una mala palabra, pero es verdad lo que decís vos, ¿no? Europa, Estados Unidos hacen del subsidio parte de su economía. Por supuesto, y además para regularla. El gran déficit que tiene Estados Unidos, primero, ¿cuál es podríamos decir, el trademark o la marca registrada? Ellos son los que fabrican los dólares. Entonces, ellos pueden emitir, teniendo la consecuencia, obviamente, de la inflación, pero que es bajísima. Si la comparamos... y casi se incendió Estados Unidos. Claro, pero bueno. Háblame de estos 11 meses de Milei, con esa visión que tenés, ¿no? De separar lo bueno de lo malo, porque esas son las cosas por las que me gustan hablar con vos, porque acá enfrente tenés a veces gente que se sienta y está todo mal, o gente que se siente y está todo bien. Vos podés separar la paja del trigo. Entonces, con esa visión que tenés amplia, los puntos positivos y negativos de Milei en estos 11 meses, pero más que nada para el misionero, las cosas que nos impactan a los misioneros. Y, a ver, vos fíjate que el Estado provincial está planteando recrear fondos para sostener el sistema educativo. ¿Por qué es? Porque no llega la plata de la nación. Obras de infraestructura se están haciendo a cuentagotas con fondos provinciales. Es decir, es muy fácil. Hay que comparar dentro de lo que tiene que ver, porque, a ver, coparticipación. Obra pública me dijiste. Sí. ¿Qué más? Sistema educativo. Claro, fondos para educación. Claro. A ver, con esos dos rubros ya tenés el 70 o el 80, y todo lo que tiene que ver con asistencialismo, todo lo que tiene que ver con la parte social, todo lo que tiene que ver con comedores, con merenderos, es decir, a mí, sinceramente, a mí no me molesta que, por ejemplo, Billy Boni se haya quedado de lado, o que, no sé, ponele el nombre y apellido que quieras, que la plata le llegue a la gente, porque eso siempre debió haber pasado. Eso, por ejemplo, lo veo como una cuestión positiva o una fortaleza de este gobierno. Obviamente, también hay un tema que a mí me preocupa, porque a veces yo
debo hacer un paralelismo para atrás y no solamente comparar con el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno de Cristina Kirchner, sino también comparar con el gobierno de Macri. El gobierno de Macri proporcionalmente fue el que incrementó en mayor número la cantidad de personas con planes. Lo que pienso y lo que podríamos decir una tesis a la que adhiero es: hay que tratar de lograr de alguna manera seducir a esas personas para que en algún momento pasen a la actividad formal. Es decir, por ejemplo, vos fijate, si recorres las calles, cuántas cooperativas de trabajo desaparecieron. ¿Por qué? Y porque no llegan los fondos. Entonces hay reducción de trabajo que a lo mejor esa persona, aunque trabajara 1 o 2 días por semana, de alguna forma justificaba lo que recibía a fin de mes. Y estaba a mitad de camino, estaba en la órbita de la economía formal, sí, aunque no eran formales del todo, sí, pero bueno, tenían... bueno, me dijiste entonces desarrollo social, sí, fondos que no llegan, mala, obra pública que se iba a reestructurar, que se cortó todo, pero al final hubo un compromiso que aparentemente, según lo que nos dicen los intendentes, no se reactivaron las obras. Y es muy fácil. 20.000 millones de pesos creo que eran para la provincia, de algunas obras que tenían que reactivarse. Para mí, deberían ser más. Pero 20.000 millones, Seba, ayúdame. 20.000 millones de pesos. Pero te quiero decir, ¿no? hoy, con pero lo, que ese era con el lo que acuerdo. cuesta un kilómetro de pavimento, es nada. Que era el acuerdo que con eso se reactivaban, creo que 20 obras las más Ese importantes era, de la alguna provincia. manera, el No acuerdo llegaron. al que había llegado Guillermo Francos cuando estuvo en la provincia. Después, educación, fondos, Todo lo que tiene que ver con el incentivo docente, y bueno, que hoy lo está y pagando no la hablamos de provincia. salud. Y no hablamos de salud. Todo eso tiene que salir a bancar la provincia. Ahora imagino, ¿la nación deja de recaudar algo o sigue llevándose igual la guita? Y si esa- Porque el IVA seguimos pagando, o sea, Bueno, eso eran fondos. patente, todo seguimos pagando. Bueno, patente provincial, el IVA nacional, que si... No, vos sabés, bueno, perdón, me dice que burro, me dice. No, vos sabés que yo siempre pensé en serio que patente era nacional, ¿eh? No. Y no tengo problema en Eso es decirlo. así. Casi el 92%, 93% pertenece al municipio donde está radicado el rodado y la diferencia a la provincia. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sostenimiento de las rutas provinciales está a cargo de la provincia. Por eso es esa división. Por eso es provincial el patente. Pero bueno, IVA es nacional, eso sí. Sí. Y no es que bueno, vamos a perdonar la emisión de IVA porque le dejamos mandaguita. Te comento algo. El otro día entro a un negocio y le digo a una señora, esa calcomanía la tiene que sacar. ¿Cuál? Me dice. Esa que dice, acá el IVA no se paga. Porque en su momento, y la verdad, podría decir, en su momento tenía 23 provincias en contra, cuando una vez comenté en una reunión en Buenos Aires que por medio de un acuerdo que había hecho la provincia con Massa como ministro de Economía, determinados rubros, básicamente todo lo que tenía que ver con alimentos, cuando uno iba a pagar, suponete en números redondos, 121, te cobraban 100. Y de esos 21 se hacía cargo la nación. Imagínate Neuquén, Formosa, Chaco, Mendoza, cuando me decían, ¿cómo hicieron eso? Y mirá, le digo, es cuando vos vivís en una provincia que está metida como una cuña entre, de Brasil un y lado, Paraguay. Brasil, que pocos veo que lo nombren y que digan que es la 8ª potencia del mundo. Y sobre todo teniendo en cuenta que si sumás el PBI de Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná, hoy, si esas 3 provincias, estados en Brasil, se juntaran, serían el PBI número 42 del mundo. ¿Escuchaste bien? Sí. Y del otro lado, una economía... Limitamos con la zona más rica de Brasil. Bueno, y dicho del otro pocas lado, palabras. una economía lábil en cuanto a impuestos, el famoso 10% de IVA, 10% de ganancias, 10% de seguridad social. Cuando pagás del lado paraguayo, ¿cómo haces para competir? Le tenés que dar, a ver, geopolíticamente, Misiones tendría que ser una provincia súper favorecida por el Estado Una Nacional. zona franca directamente. Bueno, la última. Sí, pero fácil. Fácil, no, recontra fácil. ¿Cómo ves a Misiones en este contexto? Yo la veo dentro de todo bien, obviamente, sufriendo. Esto es apretarse el cinturón permanentemente. Es decir, yo a veces digo,
me pongo en el lugar del ministro Zafrán. Porque, a ver, ahí es donde de alguna manera, a través del gobierno, ¿de qué manera solucionamos estos problemas? Y ahí es el tema. ¿Hasta cuándo se podrá seguir haciendo de alguna manera el mejor equilibrio posible? Porque además convengamos en algo. Es una provincia que no tiene endeudamiento, es decir, no estamos como La Rioja, como Chubut, como Río Negro, como Neuquén, que están sufriendo cuando tienen que pagar, y estoy seguro que van a terminar haciendo un revolving de la deuda porque está toda dolarizada. Claro, el tema es que más allá que no tengamos deuda, en algún momento la plata se termina. La plata no es finita y... por eso es... Y cada vez son más cosas de las que nos tenemos que hacer cargo Por los eso misioneros. y lo digo con conocimiento de causa, tributariamente Misiones es una provincia cara, pero es la forma que tiene la provincia de defender sus recursos para poder hacer frente a todas sus erogaciones. El mono Y no ojo, me paro en el medio, porque seguramente va a haber más de uno que va a decir, tenés puesta la camiseta de... No, yo lo veo porque además tengo el panorama nacional de cómo están en otras provincias. Entonces, siempre digo, yo hablo con papeles en la mano o con conocimiento de causa. Che, y el mono no va a decir nada hablando de causa, vino, amenazó que iba a dar nombre y se fue. Yo cuando sea grande quiero ser así como Alejandro A.N. Exitoso, con plata. Pero lástima que ya soy grande, solo exitoso en decepcionar, y la plata me parece que pasó de largo como si no me conociera. La puta. Alejandro, no venga macho, amigo. Qué bajón, boludo. Bueno, ahí está con el pensamiento del mono, con la reflexión del mono nos vamos. Gracias, Alejandro, por venir. Nos vamos a una pequeña pausa. Estuvimos hablando con Alejandro A.N., tesorero de la Confederación Económica de Misiones, contador también, haciendo un balance de lo que es la economía de la provincia y especialmente del país. Gracias, Ale. Muchas gracias.